El visitante de las 3 de la mañana. Trabajar como vigilante nocturno en un hospital puede parecer una labor rutinaria, hasta que comienzas a prestar atención a los detalles que otros prefieren ignorar. Esto es algo que aprendí a las malas en el Hospital General de Veracruz. Desde que tomé el turno nocturno, el hospital se había vuelto mi segundo hogar. Conocía cada pasillo, cada rincón oscuro y cada sonido que resonaba en las paredes durante la madrugada. Pero fue una serie de acontecimientos que inicialmente parecían coincidencias, los que me hicieron abrir los ojos a algo que desearía nunca haber visto. Todo comenzó hace unos meses, cuando asumí el turno nocturno a tiempo completo. El hospital tenía una atmósfera peculiar por las noches, algo casi tangible flotaba en el aire, pero como todo, uno termina por acostumbrarse. Los ruidos de los ventiladores, el zumbido de las luces fluorescentes y los pasos silenciosos de las enfermeras que trabajaban en la madrugada se convirtieron en mi banda sonora nocturna. Al principio, todo era rutina, revisar puertas, monitorear las cámaras de seguridad y asegurarme de que nada interrumpiera la paz de los pacientes. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que notara un patrón inquietante. Siempre alrededor de las 3 de la mañana, una sombra parecía deslizarse por los pasillos del ala más antigua del hospital, la destinada a los pacientes terminales. Al principio, pensé que era un juego de luces, o tal vez un reflejo en las ventanas. Pero noche tras noche, la sombra seguía apareciendo, sin falta. La figura, oscura y difusa, se movía de manera constante, casi como si estuviera en una misión. A medida que los días pasaban, empecé a observar la rutina de esta sombra. Parecía detenerse siempre en la misma habitación, la 413, y luego continuaba su camino hacia otras 2 o 3 habitaciones antes de desvanecerse justo antes de que amaneciera. Las cámaras de seguridad no capturaban nada fuera de lo común, solo registraban un pequeño lapso de interferencia en las grabaciones, como si hubiera un breve fallo en el sistema. Este fallo se daba justo a las 3 de la mañana, durante el tiempo en que la sombra aparecía. Lo más extraño no era la figura en sí, sino lo que ocurría al día siguiente. Los pacientes que habían sido visitados por esa presencia en la noche siempre fallecían en las horas siguientes. Incluso aquellos que parecían estar mejorando, de repente, empeoraban sin explicación alguna. Los médicos se mostraban desconcertados, las enfermeras decían que era voluntad divina, pero yo sabía que había algo más, algo que nadie estaba dispuesto a admitir. Empecé a documentar los fallecimientos. Mi cuaderno se fue llenando de fechas, nombres y horas. La conexión era innegable. Cada vez que la figura visitaba una habitación, la persona dentro de ella moría antes del amanecer. Podría haberlo dejado pasar, podría haberme convencido a mí mismo de que era una coincidencia, pero la persistencia del fenómeno me carcomía por dentro. No podía simplemente mirar hacia otro lado. Decidí investigar más a fondo. Hablé con los médicos y las enfermeras, de manera casual, para no levantar sospechas. Pregunté si habían notado algo raro, algún síntoma en común en los pacientes antes de morir. Las respuestas siempre eran vagas: paro cardíaco, complicaciones, el cuerpo simplemente no resistió. Nadie parecía estar dispuesto a reconocer que algo extraño estaba sucediendo. A medida que mis noches se llenaban de más preguntas sin respuestas, comencé a sentir la presión en mi mente. La ansiedad de saber lo que ocurría pero no poder explicarlo me consumía. Empecé a temer la llegada de las 3 de la mañana. Cada noche me preparaba, vigilando las cámaras, esperando a que la sombra apareciera de nuevo. Y, sin falta, lo hacía. Mis ojos seguían la figura mientras se movía por los pasillos oscuros, deteniéndose siempre en las mismas habitaciones, como si estuviera realizando un trabajo que nadie más podía ver. Una noche, sin embargo, algo cambió. La sombra, en lugar de desaparecer después de hacer su ronda habitual, se detuvo frente a la habitación 413 durante lo que parecieron minutos interminables. Sentí que mi corazón latía más rápido, como si supiera que algo peor estaba por suceder. No podía apartar la vista de la pantalla del monitor, mis dedos se tensaron alrededor de la pluma que sostenía, pero no pude escribir una sola palabra. Finalmente, la figura continuó su camino, pero algo dentro de mí me empujó a hacer lo impensable.
Tomé mi linterna y dejé la seguridad de mi puesto. Caminé por los pasillos oscuros, con el sonido de mis pasos reverberando en mis oídos. El hospital estaba en completo silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Al llegar a la habitación 413, me detuve frente a la puerta cerrada. Por un momento, dudé. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría cambiar todo lo que creía saber sobre mi trabajo y sobre la vida en general. Empujé la puerta lentamente y la abrí lo suficiente para asomarme. El paciente, un hombre mayor, estaba dormido. Todo parecía normal, pero el aire en la habitación se sentía denso, pesado, como si algo invisible estuviera allí. No podía ver la figura que había visto en las cámaras, pero sabía que estaba presente en algún lugar, observándome. No me atreví a entrar por completo, un miedo irracional me mantuvo en la puerta. Cerré lentamente, sin hacer ruido, y volví a mi puesto de vigilancia. Esa noche, el hombre en la habitación 413 no murió. Sin embargo, al día siguiente, el personal médico lo encontró en estado crítico, su salud se había deteriorado de manera inexplicable. No hubo nada que pudieran hacer para salvarlo. Murió poco antes del amanecer. Esto solo confirmó lo que ya sabía, había algo más en el hospital, algo que no pertenecía a este mundo. Después de esa noche, mi obsesión por la figura creció. Cada día revisaba las grabaciones de seguridad, buscando cualquier pista, cualquier indicio de lo que pudiera ser esa sombra. Sin embargo, las cámaras seguían mostrando lo mismo, una interferencia en el sistema justo a las 3 de la mañana. Empecé a dormir menos, mi salud se deterioraba, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Cada noche, la figura hacía su aparición, y cada noche, me decía a mí mismo que no debía intervenir, pero la tentación era demasiado fuerte. Finalmente, llegó el día en que decidí que debía confrontarla. Estaba dispuesto a todo para entender lo que estaba sucediendo. Esa noche, me preparé mentalmente. Me aseguré de estar alerta, listo para seguir la sombra. Cuando las agujas del reloj marcaron las 3 de la mañana, me puse de pie, con la linterna en una mano y una determinación inquebrantable en la otra. La figura apareció, como siempre, en la pantalla del monitor. Esta vez, no me quedé quieto. La seguí por los pasillos oscuros, manteniendo una distancia segura, pero lo suficientemente cerca para no perderla de vista. La figura se movía de habitación en habitación, pero esta vez no se detenía tanto como de costumbre. Parecía saber que la estaba siguiendo. Mi respiración se aceleraba, pero me obligué a mantener la calma. Quería verla de cerca, quería entender qué era, qué quería. Finalmente, la figura llegó a la habitación 413. Se detuvo frente a la puerta, y por un momento pensé que desaparecería como siempre. Pero en lugar de eso, se giró lentamente. El aire se volvió denso, pesado, y pude sentir una presión en mi pecho. La figura no tenía rostro, no tenía forma clara, pero había algo en su presencia que era innegablemente aterrador. Parecía absorber la luz, haciendo que todo a su alrededor se volviera más oscuro. No sé cuánto tiempo estuve allí, parado frente a esa presencia, incapaz de moverme. Lo siguiente que supe fue que me encontraba tirado en el suelo, con la linterna aún encendida a mi lado. El hospital estaba en silencio, y cuando miré mi reloj, vi que eran las 4 de la mañana. Había perdido una hora de mi vida sin recordar cómo o por qué. Al día siguiente, el paciente en la habitación 413 fue encontrado muerto. Nadie pudo explicar su repentina muerte. Los médicos estaban perplejos, las enfermeras consternadas. Pero yo sabía lo que había sucedido. Sabía que la figura había hecho lo que venía haciendo todas las noches. Había venido a reclamar otra vida. Después de esa noche, renuncié a mi trabajo. No podía soportar la idea de ver esa figura de nuevo, de sentir su presencia, de saber que cada noche a las 3 de la mañana, alguien más en ese hospital estaría destinado a morir. Pero aún hoy, en mis sueños, puedo ver esa sombra deslizándose por los pasillos oscuros, buscando su próximo objetivo. Y sé que, aunque me haya alejado, nunca podré escapar del todo de lo que vi en el Hospital General de Veracruz.
Esa figura seguirá acechando en la noche, invisible para todos, excepto para aquellos lo suficientemente desafortunados como para prestarle atención. Y, como yo, ellos también aprenderán que hay cosas en este mundo que es mejor no intentar comprender. El paciente fantasma en la sala de urgencias. Trabajar de noche en un hospital no es para cualquiera. Las horas se hacen largas, el cansancio se acumula y los silencios en los pasillos te obligan a enfrentar tus propios pensamientos. Para algunos, es insoportable. Para mí, el turno nocturno era un refugio. No había tanta presión como durante el día, los procedimientos eran más tranquilos y, aunque a veces el hospital parecía casi desierto, me gustaba la calma que traía la madrugada. No me molestaba el silencio ni la soledad que reinaba en esas horas. Lo que sí me molestó, y eventualmente me hizo cuestionar mi propia cordura, fue el paciente que nunca estaba. Todo comenzó en una de esas noches largas y sin mucho que hacer, cuando atendíamos pocas emergencias y casi todos los pacientes ya dormían. Yo era uno de los pocos doctores de guardia esa noche en el Hospital Central de Guadalajara. En la sala de urgencias, el ritmo de trabajo había disminuido considerablemente después de la medianoche. La mayoría del equipo estaba en la sala de descanso o realizando tareas menores, y solo quedábamos un par de enfermeras y yo atentos a cualquier eventualidad. Fue en ese ambiente de calma forzada cuando noté por primera vez su presencia. No hubo ningún aviso especial, ninguna llamada de emergencia. Simplemente levanté la mirada desde el escritorio donde revisaba expedientes y lo vi, de pie, en la entrada de la sala. Era un hombre de unos 50 años, vestido con una bata de hospital que colgaba de su cuerpo de forma desordenada. Lo curioso fue que no entró ni pidió ayuda, solo se quedó ahí, inmóvil, observando como si esperara algo. Levanté una mano para indicarle que iría hacia él, pero cuando me puse de pie, el hombre ya no estaba. No le di demasiada importancia en ese momento. Quizás había entrado a la sala por error y se había perdido por uno de los pasillos del hospital o simplemente estaba deambulando. A esas horas, a veces los pacientes se levantaban desorientados y encontraban su camino de regreso a las camas después de unos minutos. Sin embargo, el incidente quedó dando vueltas en mi cabeza durante el resto de la noche. La segunda vez que lo vi fue apenas unos días después. Estaba revisando las constantes vitales de un paciente cuando lo noté, de pie en la misma entrada, observándome con esa misma quietud perturbadora. Esta vez me moví rápido para alcanzarlo, pero al girar la esquina del pasillo donde lo vi desaparecer, solo encontré el vacío. Nadie había pasado por allí. Pregunté a las enfermeras si habían visto a alguien, pero me dijeron que no. El hombre simplemente había desaparecido. Empecé a sentir una incomodidad persistente cada vez que entraba a la sala de urgencias. Sabía que algo estaba mal, pero no podía ponerle nombre a esa sensación. Era como si una parte de mi mente intentara advertirme de algo que mis ojos se negaban a ver. Cada vez que veía a ese hombre, siempre en las mismas circunstancias, mi pulso se aceleraba, pero no lograba acercarme lo suficiente para hablar con él. Siempre se desvanecía antes de que pudiera hacer algo al respecto. Comencé a obsesionarme con sus apariciones. Empecé a preguntarme si realmente estaba viendo a alguien o si mi mente me estaba jugando una mala pasada por el agotamiento. Revisé los registros del hospital, intentando encontrar un paciente que coincidiera con su descripción, pero no había nada. Nadie en la sala de urgencias esa noche vestía una bata de hospital como la suya, y tampoco había pacientes con ese perfil en ningún otro lado del hospital. Era como si el hombre no existiera, como si solo fuera una sombra que mi cerebro proyectaba por la falta de sueño. Con el paso de las semanas, las apariciones se volvieron más frecuentes. El hombre aparecía casi todas las noches, siempre en el mismo lugar, siempre observándome sin decir una palabra, sin hacer ningún movimiento. En una ocasión, me armé de valor y decidí esperarlo. Sabía que aparecería alrededor de las 3 de la mañana, así que me coloqué en un punto desde el que podía ver toda la entrada de la sala. Cuando lo vi, supe que no estaba imaginando cosas. El hombre estaba ahí, pero algo no era natural. El aire en la habitación se sentía extraño cuando él estaba presente, como si el tiempo se ralentizara por unos segundos.
Aún así, me acerqué lo más rápido que pude. Caminé con pasos firmes y rápidos, pero, como siempre, cuando llegué al lugar donde lo había visto, ya no estaba. Intenté buscarlo por todos los pasillos cercanos, pero no había rastro de él. El hospital no es un lugar donde la gente pueda desaparecer sin más, pero eso era lo que ocurría. Como si nunca hubiera estado ahí. Las enfermeras comenzaron a notar que algo en mí había cambiado. Les comenté lo que estaba pasando, pero, como era de esperar, ninguna me creyó. Me miraban con preocupación, pero al mismo tiempo con esa mirada que la gente da cuando cree que estás perdiendo el control. No quería ser el tipo de doctor que empieza a tener alucinaciones, así que decidí no hablar más del tema, pero no pude evitar pensar en lo que estaba ocurriendo. Una noche, la situación llegó a su punto crítico. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada cuando, por primera vez, lo vi caminar hacia el interior de la sala de urgencias. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sentí la necesidad de seguirlo, de saber qué quería o a dónde iba. Lo observé mientras se movía por la sala y vi cómo entraba en una de las habitaciones donde estaba un paciente crítico. Apreté el paso, decidido a confrontarlo, pero al llegar a la habitación, lo que vi me dejó paralizado. El paciente que estaba en esa cama acababa de fallecer. Las enfermeras entraron a la habitación detrás de mí, desconcertadas por lo rápido que había ocurrido todo. Minutos antes, el paciente había estado estable y ahora no había nada que hacer. Mientras ellas intentaban procesar lo sucedido, yo no podía dejar de pensar en el hombre que había visto entrar en esa habitación. Sabía que tenía que haber una conexión, ¿pero qué? ¿Qué relación había entre este hombre y las muertes repentinas de pacientes? Durante los días siguientes, el hospital se llenó de murmullos sobre una mala racha. Los pacientes, que habían mostrado signos de recuperación, comenzaban a empeorar sin explicación. Lo peor de todo es que yo sabía cuándo iba a suceder. Cada vez que veía al hombre en la entrada, un paciente moría poco después. Podía predecirlo, casi con precisión. El hospital estaba atrapado en un ciclo del cual no había escapatoria, y yo era el único testigo. A medida que los días avanzaban, me encontré en una encrucijada. Sentía una mezcla de miedo y responsabilidad. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo, pero tampoco tenía idea de cómo detenerlo. La idea de que estaba enfrentando algo fuera de lo normal me aterraba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Busqué respuestas en los registros antiguos del hospital, pero no encontré nada que me ayudara. Hablé con compañeros que llevaban más años en el hospital, pero ninguno parecía haber tenido una experiencia similar. Con el tiempo, mis noches se volvieron insomnes. Me encontraba esperando las apariciones del hombre con una mezcla de terror y anticipación. Sabía que no podía hacer nada para evitar lo que sucedía, pero aún así me quedaba mirando el lugar donde siempre aparecía. Me cuestioné muchas veces si debía dejar el trabajo, si lo que estaba experimentando era alguna clase de advertencia o simplemente mi mente jugándome una broma cruel. Pero ¿cómo explicaba las muertes? ¿Cómo podía ignorar la realidad de que cada vez que él aparecía, alguien fallecía? Una madrugada, lo vi de nuevo. Esta vez, me quedé inmóvil, mirando cómo el hombre caminaba lentamente por la sala. Ya no me molesté en intentar seguirlo, sabía que nunca lo alcanzaría. Pero al verlo entrar en una habitación más, algo en mí se rompió. Decidí que esa sería la última vez que lo vería. Al día siguiente, presenté mi renuncia. Nunca volví a trabajar en ese hospital. Me mudé a otro lugar, muy lejos de Guadalajara, y dejé atrás la medicina por completo. Pero, incluso después de tantos meses, no puedo borrar de mi mente al paciente que nunca estaba. No sé si lo que vi era real o si, de alguna manera, la presión del trabajo había distorsionado mi percepción de la realidad. Pero lo que sé, y de lo que no tengo duda, es que cada noche, a las 3 de la mañana, algo en ese hospital sigue reclamando vidas, y yo nunca sabré por qué. La voz en la morgue. Trabajar en la morgue del Hospital General de la Ciudad de México nunca fue algo que imaginé haciendo, pero con los años me acostumbré a la rutina.
El silencio que reinaba en esos pasillos fríos se volvió casi reconfortante. No había urgencias, ni gritos, ni el caos que acompañaba las áreas de emergencias del hospital. Aquí, todo era quietud, la calma final de aquellos que ya no tenían prisa. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba en la madrugada. Era el único momento en que la morgue quedaba completamente desierta, con excepción de los cuerpos que llegaban esporádicamente. Mi trabajo consistía en llevar un registro detallado de los fallecidos, asegurarme de que cada cuerpo estuviera etiquetado correctamente y preparar todo para las autopsias del día siguiente. No era complicado, pero tampoco era algo que muchos quisieran hacer. Las primeras semanas fueron normales. Al principio, el ambiente frío y solitario me afectaba un poco, pero con el tiempo me hice inmune al escenario. El trabajo de noche me daba tiempo para pensar, para ordenar mis ideas y a veces hasta para leer o simplemente distraerme con mi teléfono. La morgue se sentía como un refugio extraño, un lugar donde el mundo exterior no importaba y donde todo permanecía en un estado de pausa. Sin embargo, todo cambió una noche, hace aproximadamente un mes. Era una madrugada como cualquier otra. El reloj marcaba casi las 3 de la mañana y yo estaba terminando de archivar unos registros de un paciente que había fallecido pocas horas antes. La luz fluorescente parpadeaba de vez en cuando, pero ya estaba acostumbrado a ese tipo de fallos en la instalación eléctrica. Lo que no era habitual fue la sensación que me invadió de repente, una incomodidad creciente que no podía explicar del todo. Al principio, pensé que era el cansancio. Tal vez estaba quedándome demasiado tiempo despierto. Pero pronto me di cuenta de que había algo diferente en el aire, algo que no podía ignorar. Había un sonido, algo apenas audible, como si viniera de alguna parte lejana. No era el típico zumbido de las luces ni el viento que a veces lograba colarse por las viejas ventanas del hospital. Era algo más, algo que, al principio, no pude identificar del todo. Decidí ignorarlo. Me concentré en el papeleo, pero mi mente no podía sacudirse esa sensación de que algo no estaba bien. A los pocos minutos, el sonido regresó. Esta vez, fue más claro. Venía desde el fondo de la morgue, donde los cuerpos reposaban en sus frías gavetas metálicas. Mi piel comenzó a tensarse. No quería levantarme, no quería comprobar de dónde venía ese ruido, pero la lógica me decía que debía hacerlo. Quizás era una falla en los sistemas de refrigeración o alguna máquina que no estaba funcionando bien. Me levanté despacio, tratando de mantener la calma. La morgue estaba iluminada por esas luces blancas y frías que hacían que todo se viera más pálido de lo que ya era. El pasillo parecía interminable. Mientras caminaba, podía escuchar mis propios pasos resonar en el suelo de baldosas. El sonido, sin embargo, no desaparecía. A medida que me acercaba a las gavetas, ese leve murmullo parecía intensificarse. Revisé una a una las cámaras frigoríficas. Todo estaba en orden, ninguna parecía tener fallos. Me detuve frente a la última gaveta, la que estaba asignada a un cuerpo que había llegado hace unos días. Era un hombre sin identificación, alguien que había sido encontrado muerto en la calle. Aún no se sabía nada de él, ni su causa de muerte, ni su historia. Solo estaba allí, esperando. Sin quererlo, me quedé mirando la gaveta por más tiempo del que debería. Algo en mi interior me decía que no la abriera, que no era necesario. El sonido, ahora más claro, parecía venir de ahí. Estaba consciente de lo absurdo que era pensar que algo podía salir de un cuerpo sin vida. Decidí que lo mejor era alejarme, regresar al escritorio y fingir que nada había pasado. Pero mientras daba la vuelta, sentí como si el aire se volviera más pesado, como si hubiera una presencia en esa habitación. No abrí la gaveta esa noche. Volví a mi escritorio, intenté concentrarme en el trabajo restante, pero no podía. Cada vez que intentaba olvidar el sonido, lo volvía a escuchar, como un recordatorio constante de que algo no estaba bien. Las horas pasaron lentas y cuando por fin terminó mi turno, me fui a casa con la sensación de que había dejado algo sin resolver. A la noche siguiente, el sonido volvió. Esta vez, fue más persistente. Ya no era un leve murmullo lejano,
Ahora era más agudo, más insistente, como si estuviera llamando mi atención. Me quedé sentado en mi silla, mirando las pantallas de los monitores, intentando ignorarlo, pero no pude. Alrededor de las 3 de la mañana, una vez más, me levanté y caminé hacia las cámaras frigoríficas. Mi cuerpo estaba en tensión, cada músculo me pedía que no continuara, pero algo dentro de mí me empujaba a seguir. Cuando llegué a la gaveta del hombre sin nombre, el sonido se detuvo. Todo a mi alrededor parecía quedarse en un silencio incómodo, como si el mundo hubiera dejado de moverse por un instante. Me quedé mirando la gaveta y esta vez algo me impulsó a abrirla. No sé qué esperaba encontrar. Tal vez una explicación racional, algo que me dijera que todo esto no era más que mi mente jugándome malas pasadas. Abrí la gaveta despacio. El frío que emanaba del interior era más intenso de lo que recordaba. El cuerpo del hombre estaba allí, como lo había dejado, cubierto con una sábana blanca. Todo parecía normal, excepto por un pequeño detalle. Había algo diferente en su rostro. No podía entenderlo al principio, pero a medida que observaba con más atención, noté que sus facciones parecían tensas. Como si, de alguna manera, hubiera estado consciente de lo que sucedía a su alrededor. Era imposible, pero el pensamiento se clavó en mi mente. Cerré la gaveta de golpe, respirando con dificultad. Volví a mi puesto de trabajo, pero ya no podía concentrarme. Algo en la morgue estaba mal. Esa noche, el ruido no volvió, pero la sensación de ser observado permaneció conmigo hasta el final del turno. Durante las siguientes semanas, todo empeoró. El sonido se hacía más fuerte cada noche, y a pesar de que intentaba distraerme, no podía dejar de pensar en el hombre sin nombre. Me obsesioné con su historia. Revisé los registros una y otra vez, intentando encontrar alguna pista de quién era, pero no había nada. Nadie lo había reclamado, y su causa de muerte seguía siendo un misterio. Algo en su presencia me perturbaba, algo que no podía explicar con lógica. Cada vez que entraba a la morgue, sentía una opresión en el pecho, como si el lugar estuviera cargado de una energía extraña. Sabía que no estaba solo, aunque no hubiera nadie más en el hospital a esas horas. Comencé a evitar acercarme a las cámaras frigoríficas, pero el sonido seguía persiguiéndome. Incluso en casa, después de mis turnos, lo escuchaba en mi mente, como si no pudiera escapar de ello. Una noche, el sonido se convirtió en algo más tangible. Mientras archivaba unos documentos, escuché un golpe seco proveniente del fondo de la morgue. Me levanté de inmediato, y por un momento, pensé que alguien había entrado sin que yo lo notara. Caminé hacia las gavetas, y al llegar, noté que una de ellas estaba abierta. La gaveta del hombre sin nombre. Me detuve en seco. No había ninguna razón para que estuviera abierta, y el hecho de que lo estuviera me llenó de un terror que nunca antes había sentido. No quise acercarme más. Simplemente me quedé allí, observando la oscuridad que emanaba del interior. Algo había cambiado en la morgue, y ya no era un lugar seguro para mí. Renuncié esa misma semana. Nadie entendió mis razones, y no traté de explicarlas. Sabía que no me creerían. Desde entonces, evito cualquier lugar que me recuerde al hospital, pero en mis noches más tranquilas, cuando el silencio es absoluto, todavía escucho aquel sonido en mi cabeza. Un recordatorio de que hay cosas que la lógica no puede explicar y que, a veces, lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que dejamos de escuchar. La madre que no se fue. En el Hospital San Felipe, ubicado en el corazón de una bulliciosa ciudad, los días y las noches transcurrían con el ritmo habitual de una institución médica. Camillas empujadas apresuradamente por enfermeros, el ir y venir de doctores y el murmullo constante de la vida que se debatía entre las paredes de sus habitaciones. No era un hospital extraordinario, pero para el personal y los pacientes era el lugar donde se libraban batallas diarias por la supervivencia. Hasta que las cosas empezaron a cambiar. Todo comenzó con un caso que, en su momento, parecía ser solo otro en una larga lista de tragedias cotidianas. Una mujer llamada Carmen Gutiérrez fue admitida de urgencia para dar a luz.
Había llegado al hospital a mitad de la noche, entre gritos de dolor y angustia, llevada por su esposo que apenas podía contener el pánico. Los doctores actuaron rápido. Sin embargo, lo que debía ser un parto complicado, pero manejable, se transformó en una pesadilla. Carmen falleció en la mesa de operaciones, su cuerpo incapaz de soportar las complicaciones que surgieron de manera inesperada. El bebé, por su parte, nació muerto. No hubo celebraciones ni llanto de recién nacido. Solo un silencio opresivo en la sala. Desde esa noche, el hospital nunca volvió a ser el mismo. Al principio, fue solo un rumor entre el personal. Las enfermeras del turno nocturno mencionaban que el pasillo que conducía al ala de maternidad parecía más oscuro que de costumbre, aunque las luces funcionaban perfectamente. Algunas aseguraban haber visto una figura deambulando entre las habitaciones, pero descartaban la idea como cansancio o la tensión acumulada tras largas jornadas de trabajo. Nadie quería admitir que algo fuera de lo común pudiera estar ocurriendo. Era más fácil creer que las largas horas y la fatiga eran responsables de lo que se sentía en el aire. Pero las cosas empeoraron. Pocos días después del fallecimiento de Carmen, una enfermera resbaló inexplicablemente en uno de los pasillos cercanos a la sala de partos. El suelo estaba seco, no había ningún derrame ni razón aparente para que hubiera perdido el equilibrio, pero su tobillo se fracturó en el impacto. El incidente fue registrado como un accidente, aunque la enfermera, aún en cama, juraba que había sentido un frío repentino antes de caer. Luego, un médico que había estado presente durante el parto fallido de Carmen sufrió un ataque de pánico en medio de una cirugía menor. Sin previo aviso, dejó caer los instrumentos quirúrgicos, temblando de manera incontrolable. Cuando fue retirado del quirófano, apenas podía articular palabras coherentes. Se limitó a balbucear que había visto algo en el reflejo de los vidrios de la sala. Algo que no debería haber estado allí. Días después, pidió una transferencia inmediata a otro hospital, alegando motivos personales. El hospital entero se sumió en un ambiente de creciente incomodidad. Los accidentes, aparentemente pequeños y sin relación entre ellos, se acumulaban. Objetos que caían sin razón aparente, luces que parpadeaban solo en ciertas áreas y, sobre todo, esa presencia en los pasillos del ala de maternidad. Varios empleados comenzaron a reportar haber visto a una mujer vagando de un lado a otro, siempre cerca de las habitaciones donde se encontraban madres recién dadas a luz. A veces, solo era un destello en el rabillo del ojo, otras, una figura borrosa que parecía desvanecerse cuando alguien intentaba acercarse. Para quienes la veían de frente, la experiencia era aún más perturbadora. La figura de Carmen, o lo que quedaba de ella, deambulaba con una bata de hospital manchada y el rostro desencajado, como si estuviera atrapada en un sufrimiento constante. Sus movimientos eran lentos, casi torpes, como si estuviera perdida en una búsqueda interminable. Algunos aseguraban que se detenía frente a las incubadoras, mirando a los bebés con una expresión de angustia y desesperación. El personal intentó ignorar lo que estaba sucediendo. Evitar el pasillo de maternidad se convirtió en una práctica común durante el turno de la noche, y aquellos que no podían evitar pasar por allí lo hacían apresuradamente, con la mirada fija al frente, tratando de no pensar en lo que podrían ver. Sin embargo, la presencia de Carmen no se contentaba con ser ignorada. Una enfermera, que había sido particularmente insistente en desmentir los rumores, sufrió un accidente más grave. Mientras revisaba los expedientes médicos en su oficina, la pesada estantería detrás de ella cayó sin previo aviso, aplastando su brazo. Los doctores no pudieron explicarse cómo una estructura tan sólida se había derrumbado por completo sin motivo aparente. Fue llevada de urgencia a cirugía, y mientras estaba bajo los efectos de la anestesia, sus labios murmuraban una y otra vez el mismo nombre, Carmen. El incidente fue el último que el personal podía ignorar. A medida que los días pasaban, el pánico comenzó a instalarse en el hospital. Los empleados más antiguos intentaban mantenerse serenos, tratando de mantener el orden, pero sabían que algo más grande estaba ocurriendo. El miedo a que Carmen, de alguna forma, hubiera quedado atrapada en ese lugar, buscando a su bebé, era cada vez más palpable.
Una de las noches más oscuras para el hospital ocurrió cuando un apagón repentino dejó en penumbras el ala de maternidad. Los generadores de emergencia tardaron más de lo habitual en activarse, dejando a los médicos y enfermeras atrapados en una oscuridad inquietante. Algunos aprovecharon la confusión para alejarse de esa parte del hospital, mientras otros se mantenían cerca de los pacientes, intentando calmarlos. Fue en esa penumbra que varios miembros del personal afirmaron haber visto la silueta de Carmen más claramente que nunca. De pie, inmóvil, frente a la ventana de una de las habitaciones. Aquellos que tuvieron la desgracia de cruzar sus caminos con esa figura describieron una sensación de vacío, de impotencia. Carmen ya no era una presencia pasiva, parecía estar cansada de no ser escuchada, de que nadie atendiera su dolor. La búsqueda desesperada de su bebé la había transformado en algo que no podía ser ignorado. Y con cada nuevo accidente, la tensión en el hospital crecía. Nadie estaba a salvo, o al menos, así lo sentían. En su búsqueda interminable, Carmen parecía provocar un caos cada vez mayor. Las puertas que antes cerraban sin problema comenzaron a atascarse, las alarmas de las incubadoras se disparaban sin razón aparente y el sonido de pasos lentos y pesados resonaba en los pasillos, incluso cuando no había nadie cerca. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que algo debía hacerse. No podían seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Un grupo pequeño de enfermeras decidió investigar más a fondo lo sucedido la noche en que Carmen murió. Revisaron archivos, hablaron con el poco personal que aún permanecía en el hospital después del incidente e intentaron encontrar alguna explicación. Descubrieron que, tras la muerte de Carmen y su bebé, el cuerpo del recién nacido nunca fue llevado a la morgue con el de su madre. En un error de documentación, había sido enviado a otra área del hospital y, posteriormente, incinerado sin el debido proceso. Nunca fue entregado a la familia. Carmen no había tenido la oportunidad de despedirse de su hijo. La noticia fue devastadora para las enfermeras. Al parecer, la madre nunca encontró descanso porque su bebé había sido separado de ella para siempre, perdido en un sistema burocrático que lo trató como un número más. Aquella noche, el grupo de enfermeras decidió que debían hacer algo simbólico, un gesto de redención. Con temor y respeto, prepararon una pequeña ceremonia improvisada en la morgue, con un muñeco simbólico que representaba al bebé que Carmen había perdido. No sabían si funcionaría, pero era lo único que podían hacer. Después de esa noche, los incidentes comenzaron a disminuir. Carmen, al parecer, había encontrado algo de paz, o al menos, su figura dejó de aparecer con la misma frecuencia. Sin embargo, el personal sabía que algo más oscuro había marcado el hospital para siempre. Aunque ya no la veían, todos sabían que, de algún modo, su presencia nunca se iría del todo. Los niños del ala pediátrica. Trabajar en el turno nocturno del Hospital General de Tijuana, particularmente en la sección pediátrica, no es para cualquiera. Hay algo en los hospitales de noche que te hace cuestionar lo que es real y lo que no lo es. Las luces siempre parecen más brillantes de lo necesario, el sonido de las máquinas nunca cesa y el silencio en los pasillos te da la impresión de que estás completamente solo, aunque sabes que eso no es cierto. Pero la pediatría, bueno, siempre había pensado que era diferente. Los niños llenaban el lugar de una energía única, incluso durante la noche. Al menos, eso pensaba. Todo comenzó de forma inocente, casi insignificante, pero como todo en la vida, los pequeños detalles fueron acumulándose hasta que ya no pude ignorarlos. Los niños, como es natural, siempre hablaban de cosas imaginarias. Amigos invisibles que los visitaban, criaturas fantásticas que compartían sus juegos. Al principio, no le prestaba mucha atención a esas historias. Después de todo, los niños siempre han tenido una capacidad increíble para crear mundos propios, especialmente cuando están solos en una habitación de hospital durante días. Una noche, mientras revisaba los expedientes de los pacientes, una de las enfermeras mencionó que algunos de los niños se habían vuelto más habladores de lo usual. Me contó cómo varios pequeños estaban insistiendo en que sus amigos venían a visitarlos por la noche.
Habían empezado a compartir más detalles, describiendo sus juegos nocturnos como si realmente estuvieran ocurriendo. Una niña mencionaba a Carlitos, otro niño imaginario con el que decía haber jugado durante horas, mientras que otro paciente hablaba de un hombre alto que los veía desde la esquina de la habitación. De nuevo, no era nada particularmente alarmante en ese momento. Los niños son creativos y el aburrimiento del hospital solo alimentaba esas fantasías. Pero luego, las historias se tornaron inquietantes. Una noche, uno de los pacientes más pequeños, de apenas 6 años, insistía en que Carlitos lo había visitado de nuevo. La enfermera de turno lo tomó como un juego, pero lo que me llamó la atención fue que, según el niño, Carlitos no era imaginario. Insistía en que Carlitos no se iba cuando los adultos aparecían. Que él solo se escondía. Al principio, pensé que quizás el niño había malinterpretado la realidad, confundiendo sus sueños con algo tangible. Pero el detalle que me dejó inquieto fue la forma en que lo dijo, con una certeza que no es propia de la imaginación infantil. Los días siguientes, más niños comenzaron a hablar de amigos invisibles. Ya no era solo uno o dos, casi todos los niños en el ala pediátrica tenían una historia similar. Y aunque la mayoría hablaba con emoción sobre sus visitas nocturnas, algunos empezaron a mostrar signos de miedo. Un niño particularmente callado, que siempre había sido tranquilo y sereno, comenzó a negarse a dormir con las luces apagadas. Otro se tapaba los oídos cada vez que estaba solo, como si intentara bloquear algo que solo él podía escuchar. Las enfermeras, aunque inicialmente despreocupadas, comenzaron a notar un cambio en el comportamiento general de los niños. Se volvían nerviosos, inquietos, como si estuvieran al tanto de algo que nosotros no podíamos percibir. Fue una mañana, después de una de las noches más extrañas que había vivido en el hospital, cuando todo cambió. Uno de los niños desapareció. Se trataba de Miguel, un niño de 8 años que había estado internado por una operación menor. Su cama estaba vacía, y por más que el personal del hospital lo buscó por cada rincón, no aparecía. En los primeros minutos tras darse cuenta de su desaparición, todos asumieron que Miguel simplemente se había levantado para ir al baño o que se había escapado para buscar a sus padres, pero pronto se descartaron esas posibilidades. Ninguna de las cámaras de seguridad lo mostraba saliendo de su habitación. De hecho, las cámaras no mostraban nada. Durante un periodo de casi 2 horas, las grabaciones tenían pequeñas interferencias, como si algo hubiera afectado las imágenes, pero no había señales de Miguel. La desaparición de Miguel desató el pánico en el hospital. Se activaron protocolos de emergencia, la policía fue alertada y, mientras el caos se extendía, las enfermeras comenzaron a murmurar. No era solo Miguel. Varios de los niños hablaban de que Miguel se había ido con ellos. Carlitos, dijeron algunos. Otros mencionaron al hombre alto. Los detalles eran confusos y aterradores, pero todos los niños coincidían en algo: Miguel no se había ido solo. A medida que las investigaciones continuaban, revisamos una y otra vez las grabaciones de seguridad. Fue entonces cuando lo vimos. Algo que no habíamos notado al principio por el estado de confusión general. En las grabaciones, en lugar de la imagen clara de un niño o un adulto saliendo de la habitación, había sombras. Al principio parecían simples fallos en la imagen, pero conforme las observábamos más detenidamente, nos dimos cuenta de que esas sombras tenían forma. Formas que no correspondían a las de las personas que trabajaban o vivían en el hospital. Parecían moverse, deslizarse por los pasillos, desapareciendo justo antes de entrar en las habitaciones. El personal del hospital, incluida yo, comenzó a temer lo peor. No sabíamos qué o quién había tomado a Miguel, pero cada vez era más difícil negar lo que habíamos visto. Las historias de los amigos invisibles ya no parecían simples fantasías infantiles. Algo estaba ocurriendo en esa sección del hospital, algo que no podíamos comprender. Los días pasaron y la desaparición de Miguel se mantuvo sin resolver. La policía seguía buscando respuestas, pero nosotros sabíamos que no encontrarían nada. Miguel no había salido por la puerta principal, no había pasado por los pasillos que vigilábamos. Se había desvanecido, literalmente.
Los niños seguían hablando de sus amigos, aunque ahora con una mezcla de miedo y confusión. Algunos aseguraban que Carlitos se había llevado a Miguel porque necesitaba un nuevo amigo, mientras otros decían que el hombre alto había sido quien lo llevó. Una de las niñas, que había estado cerca de la habitación de Miguel la noche de su desaparición, comenzó a tener ataques de ansiedad cada vez que se quedaba sola. Decía que podía ver a Carlitos y al hombre alto en la esquina de su habitación, observándola, esperando que fuera su turno. Con el tiempo, la situación en la sección pediátrica se volvió insoportable. Los padres, al enterarse de los rumores, empezaron a retirar a sus hijos, exigiendo respuestas que no podíamos dar. Algunos médicos dejaron el hospital, incapaces de soportar la presión y el miedo que envolvía el lugar. Pero la sensación más inquietante de todas era la de impotencia. Sabíamos que algo estaba ocurriendo, pero no teníamos ni idea de qué era ni cómo detenerlo. Los niños seguían desapareciendo, aunque no físicamente. Poco a poco, aquellos que hablaban de los amigos se volvían más y más retraídos, hasta que ya no hablaban en absoluto. Parecía que algo, o alguien, estaba robando su esencia, dejándolos vacíos. Los padres lo atribuían a la enfermedad, al estrés del hospital, pero nosotros sabíamos que había algo más. Algo que se movía entre las sombras, invisible a nuestros ojos, pero claramente perceptible para los niños. La desaparición de Miguel fue el principio de algo que nunca supimos cómo controlar. Con cada niño que se perdía en la oscuridad, en sus propios miedos, el hospital se volvía un lugar más frío, más vacío. Y cada noche, las cámaras seguían mostrando esas sombras, deslizándose silenciosamente por los pasillos en busca de su próxima víctima. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.